¿30 y cuánto que tenés vos? Yo supe tener 32. Cuando tenía 32 me acuerdo que cuando cumplí 31, 30 por ahí, me eligieron delegado del Plenario Nacional por el Frente Amplio. Y estaba Alberto Caraballo, Spinoglio, que yo era suplente de él, unos veteranos que, yo iba y yo los miraba. Y aprendí muchísimo, de verdad. Tengo la suerte que la vida me ha permitido cosas muy lindas. Tengo la suerte de haber vivido una experiencia maravillosa, que es la salida de la dictadura, los años 90, aquellas derrotas, una tras otra, pero también algún triunfo por ahí en algún plebiscito. Entonces, vale la pena vivir la vida así. Vale la pena vivir la vida teniendo la suerte de haber conocido gigantes, como decía Fernando, y de tenerlos siempre ahí, como para llamar por teléfono. Y aquellos que ya no están, dejaron algunas cosas que conviene cada tanto repasar. Estamos en una coyuntura rara, distinta de aquellos años cuando yo tenía 32. En aquella época era todo bastante más fácil, estaba de este lado, estaba de este otro. Incluso se cayó el muro, igual seguíamos pensando medio parecido. Entonces el mundo lo leíamos en base a lo que aquella coyuntura bipolar nos marcaba, y América Latina tuvo un rol protagónico. Y ahí nos crecimos y nos formamos, por supuesto con la llama de la libertad, pero también viendo lo que había pasado en el continente. Y yo no me olvido, una de las tristezas más grandes, llego al almacén del viejo y escuchábamos el informativo, y una mañana había perdido el sandinismo en las elecciones. No me olvido más. No podía ser. No podía pasar eso. Chamorro creo que era la que había quedado. Pero no podía ser. Yo me acuerdo dos cosas cuando llegué al almacén, dos cosas tristes. Esa fue una, y la otra la muerte de Citarrosa. Esas mañanas que vos prendías la radio. Y debo reconocer que era bastante más fácil analizar los temas. Para un lado, para el otro, y en el medio, la tercera vía, por ahí. Qué cambiado está todo, ¿no? Está difícil aplicar el esquema estoy pensando en geopolítica y el mundo, ¿cómo está? Y qué difícil es leer, porque además acá en América Latina, acá en esta zona, los gobiernos duran un rato, cambia para otro. Y el que ayer votó a Lula, te vota a Bolsonaro. Son los mismos. No son extraterrestres que aterrizaron en Brasil. Y lo mismo en Argentina, con algunas características distintas. Este mundo donde hoy, si analizamos algunos países, de esos que nombré recién, nos cuesta reconocerlo. Y cuando nos ponemos a analizar la situación y vemos la guerra de Rusia y Ucrania, ¿de qué lado? ¿Dónde está? Ni hablemos del Medio Oriente. Y miramos toda la realidad y tratamos de interpretarla porque somos actores políticos, nos gusta analizar eso y leíamos mucho y leemos mucho. Y debo reconocer que es necesario ser muy crítico, ser muy reflexivo, analizar. Y nuestro Frente Amplio nos da la oportunidad de vernos a nosotros mismos y de ver qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, cuáles son nuestros principios, y en base a eso ver cómo nos paramos en este mundo. El Frente Amplio empieza muy bien, Fernando, cuando plantea los principios, parece una obviedad. Libertad, estoy hablando en este mundo de hoy. Igualdad, parece la Revolución Francesa. No estoy hablando de 1780, no estoy hablando de hoy. Solidaridad, derechos humanos. Y también se incorporan conceptos como la territorialidad, pensar el país como uno solo, en cada uno de sus rincones. Yo diría que
No está de más repasar esas cosas. Entonces, cuando te piden que analice una situación, digo, primero tengo que decir cuáles son mis principios. Y en base a esos principios, tratar de ver, porque ¿saben qué? Esos principios, si los conjugo bien, nos definen como gente de izquierda. En este mundo de hoy, donde la libertad la agarra cualquiera, dicen viva la libertad carajo, y nos damos cuenta que estamos hablando de cosas distintas. Entonces, reafirmarnos en esos principios, analizar la realidad en esos principios, a partir de esos principios, nos permite plantarnos ante la realidad y ser reflexivos, ser críticos y ver para dónde vamos. Porque algunas cosas que pasan por acá, y hablaban de Argentina y hablamos de Argentina, muestran que también la gente, los ciudadanos, se aburren, se hartan, y a veces somos los humanos capaces de hipotecar algunos de estos principios tan caros y que ha costado tanto. No hace tantos años, no sé cómo estaremos hoy, el Latinobarómetro decía que había un 15% de los ciudadanos uruguayos que no estaban de acuerdo con la democracia. ¿Y con qué estarán de acuerdo? Yo, claro, a la salida de la dictadura, ya en los 80, no sé el porcentaje, pero no había duda. La población duda. ¿Y por qué? Creo que todos somos un poco responsables de lograr instalar una discusión en la sociedad de para qué estamos y para qué queremos el Estado y cuál es el Estado que queremos. La solidaridad la podemos escribir, pero la tenemos que ejercer y vivenciar todos los días, desde el lugar donde nos toca. Y vaya cuando asumimos responsabilidades o nos hacemos cargo de alguna tarea de gobierno. Lo primero es tener claro que somos servidores públicos y que la solidaridad nos sigue rigiendo. Porque muchas veces actuamos, de verdad, no es ninguna novedad, no estoy descubriendo nada, con una cabecita un tanto egoísta, que no es la que nos formamos, no es con la que nos formamos, ni siquiera nuestra familia. La sociedad actual te invade, te ataca, ya no como antes, desembarcando en una playa, sino se te mete en la cabeza, se nos mete a veces hasta en el corazón, y nos volvemos bastante egoístas, más de lo que de repente la especie trae en su ADN. Sálvense quien pueda. La libertad entendida como hacer lo que se te cante. Y el Estado estorbando, no lo queremos. Ese es el concepto que a veces prima. Entonces, en esta coyuntura que me parece que es bueno repasarla y que es bueno que nosotros nos ubiquemos, somos de izquierda. ¿Y por qué somos de izquierda? Yo creo que en el fondo porque confiamos en que la gente puede decidir su destino, por eso somos profundamente democráticos y porque somos capaces de entender la solidaridad como una forma natural de convivencia. Capaz que si le damos mucha vuelta no encontramos tanto. Ese tipo de definiciones nos definen. Hay algunos que hablan de progresismo, otros hablan de izquierda, no importa. Yo para a veces poder traducir eso, me remonto a lo que conozco y sé que pesco en aquellos conceptos del vallismo, cuando se planteaba, y los anarquistas le decían ciudadano valle, y ahí se establecía un vínculo entre el gobierno y el trabajador de una forma única. O aquellos conceptos que venían de allá de Cerro Largo, donde nadie es más que nadie, y se plantaban firmes, armados hasta los dientes, contra el directorio que estaba en Montevideo. Y pasan los años, y esa dinámica entre conservadurismo y progresismo, que pescaban de los dos lados, porque los dos partidos tenían un ala cada uno, fueron generando y dando origen a este Uruguay, y que la izquierda, la tradicional, la del Partido Socialista, Partido Comunista, los viejos anarcos, de a poco fueron confluyendo y juntando y abrazando hasta que en el año 71, yo creo que incluso antes, cuando el Congreso del Pueblo, los trabajadores dieron la primera señal, se confluye en una propuesta
que hasta el día de hoy es una propuesta no solo viable, sino necesaria. En este mundo, en este Uruguay, hoy estamos ante un desafío que nos gusta, que es encarar una campaña electoral donde somos conscientes que tenemos que ser más. Y siendo más, vamos a ganar las elecciones. Y queremos ganar las elecciones porque queremos gobernar. Y queremos gobernar. Y hay que gobernar, y hay que poder gobernar, que no es solo ganando una elección, para poder transformar la realidad de nuestro país. Y ahí aparecen algunas ideas o algunos conceptos que lo hemos llevado a la práctica en Canelones. Tratar de tender el brazo para ver si conseguimos algún apoyo más. Tratar de estirar y tender puentes para ver si no podemos en otros sectores de la sociedad o del sistema político encontrar algún apoyo para algunas cosas, porque este país precisa ese tipo de cosas. Yo no recuerdo, capaz que los más veteranos sí, un periodo en el que el presidente de la República no haya promovido ni un solo acuerdo para instalar los organismos y darle forma a los organismos de contralor. No ha sido posible, y en esto es mano del gobierno. Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Contencioso. No. Bueno, la Suprema Corte, ni hablar. Fiscalía. No. Precisamos también tener credibilidad y una forma de llegar a los otros para que en algunas cosas nos puedan acompañar. Por supuesto, hay transformaciones que no se resuelven en un solo periodo de gobierno. Por lo tanto, hay que dejar de repente algunos niveles de acuerdo mínimo en temas que son muy complicados. El combate al narcotráfico, al crimen organizado, algunas líneas más o menos nítidas con respecto a la inserción internacional, algunas líneas más o menos nítidas con respecto a la educación que queremos, y para eso tenemos que entender el mundo que se nos viene. Es por eso que este año que viene es un año de acumulación y tener que llegar con la mayor fuerza posible, y para eso la instancia de junio, que son las internas, o las primarias, como quieran llamar, las internas vamos a ponerle, tiene que ser una instancia de mucha acumulación y no podemos de nuevo tener menos votación que el Partido Nacional, porque somos más. Ahora tenemos que demostrar que además nos interesa incidir en nuestra fuerza política. Para eso tenemos que conseguir voluntades, explicar de qué se trata y explicarle incluso, porque muchos ciudadanos uruguayos piensan que si uno va a la interna, a uno lo afilian. No es así. De verdad, a mí me ha pasado. No, yo en esa no me meto, te dice. Es para los ciudadanos, no para los afiliados. Y los ciudadanos tienen la posibilidad, el derecho y la obligación de incidir en los partidos para fortalecerlos. Y este Frente Amplio, que es la fuerza mayoritaria o es el partido más grande de hace tantos años, precisa una gran correntada que en junio demuestre que estamos muy bien parados de cara a octubre. Y en octubre hay que llegar con fuerza, y ese envión primero de las internas es fundamental. Analicen, si no, la historia, las historias recientes. Cuando de repente en aquellos 400.000 votos de allá del 2004 después llegamos, y a veces no entendemos por qué perdimos, llegamos a la última con 250.000. Porque se gobierna en base a acuerdos, por supuesto, pero se gobierna fundamentalmente teniendo un gran apoyo popular atrás. Y la gente que nos respira en la nuca, no dejándonos desviar un centímetro, son los fiscales. Tienen que transformarse las organizaciones sociales en permanentes actores que están, y el ciudadano de a pie, solo, suelto, no importa, vinculándose, interesándose por lo que pasa. Es por eso que este año es de mucha actividad, de mucha militancia, y el Frente presenta 4 opciones con 4 nombres distintos. Cualquiera de los 4 con experiencia de gestión, pero a su vez compañeras y compañeros conocidos. Tenemos un Frente Amplio muy rico y con mucho entusiasmo. Cada una de las actividades de las que vamos hay muchas ganas, mucha fuerza. Y a veces nos dicen, che, no se habrá adelantado la elección, no sé. La gente tiene ganas de estar y de demostrar lo que somos, porque hay indignación. Pero la indignación no necesariamente se traduce en que te voten o que voten al Frente Amplio. Esa indignación hay que convertirla en sensibilidad, pensando en transformar la vida de la gente, en credibilidad en las herramientas que tenemos, y el Frente ha demostrado con creces que es creíble. Hay un programa que nos rige y lo vamos a modificar y van a pasar cosas
y después habrá un plan de gobierno. Ahora, no dejemos jamás de pensar y de reflexionar sobre lo que nos pasa. Las verdades no están dadas de una vez y para siempre. Tenemos que ser capaces de analizar el Estado, las empresas públicas, repensarlas. Como funcionarios públicos tenemos que ser capaces de repensar si estamos haciendo bien las cosas y no quedarnos en ese corporativismo que defiendo de la mía. Es necesario pensar todo. Pensar en la paz, porque hablamos de la paz. Y es bueno analizar, ¿por qué no? ¿Qué hace el Uruguay? ¿O qué política exterior tiene Uruguay de cara al mantenimiento de la paz en el mundo? Y para eso no podemos entrar en definiciones facilongas. Hay que analizarlo de verdad. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Para eso hay que analizar incluso cómo se está moviendo la cosa y qué es lo que está pasando en la región. Para ver cuáles son nuestras claves para defender la soberanía nacional. Y cuáles son nuestras zonas débiles y cómo las podemos fortalecer. Sabiendo hoy incluso que las guerras o los enfrentamientos no empiezan solo con el avance militar. A veces se te mete con un ciberataque o con un... Le pasó a Costa Rica, que lo desarmaron todo por un hackeo. Esas cosas hay que analizarlas con madurez y ser capaces de definir qué país queremos y qué soberanía queremos. Y ahí hay que pensar el país como un todo y pensar incluso en forma de redistribuir la riqueza de manera tal que se desarrolle, sí, aquel polo por allá, pero también el otro, y el otro. Y este país escorado hacia la costa empiece de nuevo a nivelarse, teniendo en la zona del litoral, en la frontera con Brasil, en el centro del país, en el este y en el oeste, propuestas de desarrollo que nos permitan crecer parejo. Porque este país, es cierto, creció de una forma particular cuando fuimos colonia y después cuando nos independizamos. Tenemos la oportunidad de potenciar el ferrocarril, de repensar los puertos. Es cierto, hay que revisar lo que pasó, pero hay que pensar los puertos del futuro. Tenemos que pensar cuál va a ser la infraestructura que queremos para nuestro país. Entendiendo que el mundo cambió y que tenemos que educar a nuestra barra, a nuestra gurizada, para que se pueda enfrentar ese mundo. Está bien, con cosas de repente muy generales, pero también haciéndole sentir que la tierra es esta, los pies en la tierra tienen que ser esto y no que sea una decepción permanente donde después nos genera ese problema tan terrible que es la soledad, la falta de esperanza, que después se traduce en cualquier cosa. Debemos tener empatía por nuestra gente y para eso tener propuestas claras. Los que viven en los barrios complicados, los que terminan, pobres gurises que terminan en las cárceles porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Las madres que tienen que ir a resolver lo que les pasa a sus gurises. Tenemos que pensar en nuestra gente, en los que más sufren, y para eso tenemos un frente amplio que está de pie. Agradezco muchísimo a estos compañeros, en la persona tuya, Rodrigo, a toda la barra, y a todos los demás compañeros que pertenecen a los distintos sectores, Pepe, Lucía, Susana, que nos estén acompañando. Este es un trabajo arduo, hay que militar mucho y hay que ser muy claro, pero tenemos la obligación de hablar mucho con nuestra gente y para eso tenemos que ser transparentes, claros y no prometer nada, simplemente pedirle que nos acompañen a construir la propuesta que nos permitirá llegar con éxito a este 2024. Con la esperanza y el compromiso de que allá en el año 30, en el Uruguay de 2030, un presidente frente amplista le entregue el gobierno a otro presidente frente amplista. Muchas gracias.